Buenas noches, estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras. Nuevamente continuamos con este ciclo que comenzamos hace 2 miércoles atrás sobre educación popular y hoy nos toca destacar o nos toca ver el capítulo referente a lo que es, se me perdió, a lo que es la postergación de la democracia y expropiación de la soberanía popular en Chile entre 1830 y 1920. Pero antes de comenzar con el programa de hoy vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que vimos en el primer capítulo y que planteaba lo siguiente. En el capítulo anterior versó sobre la construcción de la democracia en Chile, la cual ha sido difícil, compleja, permanentemente postergada, por eso el capítulo de hoy, recortada, es decir, nunca hemos tenido una democracia integral. También se planteó que hablar de democracia no es fácil, ya que debemos preguntarnos qué entendemos por democracia. Pero se aclaró que este concepto tiene distintas definiciones, pero además dicho concepto de democracia se puede definir teórica y normativamente, es decir, el cómo debiera ser la democracia y cómo es la democracia, lo que nos lleva a pensar que en Chile nunca hemos tenido democracia. Además se hizo un repaso histórico de dónde provenía el concepto de democracia, los tres tipos de gobierno que definió Aristóteles. La democracia como régimen político solo se vino a reponer a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, es decir, no tiene más de 250 años de vigencia, lo que se denominó la democracia de los modernos, la cual para ser instalada fue producto de un proceso revolucionario. A partir de los sucesos ocurridos tanto en Estados Unidos con la declaración independentista de ser una república democrática, como en Francia con la revolución burguesa, da origen a que las colonias americanas de España comiencen un proceso en pos de la independencia política y luego de la obtención de esta, a través de triunfos militares, comenzar un proceso de construcción del Estado moderno, es decir, la construcción de repúblicas con la particularidad que no adjetivaron con la palabra democrática. Una de las condiciones fundamentales para el establecimiento de la democracia es romper, quebrar, destruir la estructura del poder existente. Una cosa es establecer la república y otra la democracia. La república establece la separación de poderes independientes entre sí, ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado moderno plantea el reconocimiento de 8 elementos que le van a dar sustentabilidad material. Primero, el Estado moderno requiere de un territorio donde ejercer el poder, además de una población que será reconocida como nación única al interior de ese territorio, lo que se denomina Estado-nación. Otro elemento fundamental que expresa la República es el concepto de soberanía, es decir, el poder que ejerce el ciudadano. La democracia es un complemento de la República, la cual en teoría se ejerce a través del sufragio, lo que no siempre es cierto, ya que no siempre es válido que donde hay elecciones exista democracia. La democracia es un proceso histórico en el tiempo, es una construcción permanente que requiere una acción colectiva de actores que la van realizando a lo largo del tiempo. La democracia no es algo estático, es una permanente construcción. La democracia es un proceso de permanente también conflictividad. Siempre hay pugnas internas sobre distintos tópicos que ocurren en dicha sociedad. Y por último, la democracia no siempre se construye a partir de la acción del sujeto, sino es la lucha por quien tiene el control del poder para realizar el proyecto democrático. Para continuar con este ciclo, dejamos nuevamente al compañero y el doctor en ciencias políticas, Juan Carlos Gómez. Compañero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches a todos los que están en este momento sintonizando Radio Cordón Marca Marga y están siguiendo estas clases, este programa que ya sea en vivo o lo van a ver posteriormente. Yo creo que el resumen, la síntesis de la clase anterior que ha hecho José es muy, muy, muy bueno y que da las claves de los tópicos que tocamos en aquella oportunidad. Así que gracias, José, por tu buena
síntesis de la clase anterior. Vamos. Me creía que ya, o sea, recordaba mis tiempos en la universidad, compañero. Qué bueno. Tomaba muy buen apunte, entonces eso es bueno. Yo, desgraciadamente, yo nunca fui bueno para tomar apuntes, nunca logré seguir una clase, sino que escuchaba, más que escribía. Entonces, nunca tuve buenos apuntes de las clases, sino que era la escucha más que bien. Así que lo felicito por eso. Yo admiro a las personas que tienen esa capacidad de apuntar lo que uno está diciendo. Gracias. Bichuca me dice que hice un resumen del Rincón del Vago, no sé si será tan cierto. Ese Rincón del Vago son para aquellos de la década de los 80. Sí, eso es muy viejo en todo caso, muy viejo ese. El compañero de ahí demostró justamente la edad que tiene. El Rincón del Vago, donde todos los estudiantes copiaban las distintas tareas o los distintos trabajos que uno entregaba y entrega a la universidad. Entonces eso permitía copiar y pegar. El Internet ha permitido aquello que Collingwood, un historiador inglés, decía que había un método historiográfico que era el pegar, copiar y pegar, es decir, recortar pedazos de otros textos e ir armando otras interpretaciones a partir de esa técnica. Bueno, pero en todo caso me pareció muy bueno su resumen. Esperemos que el próximo sea igual. ¿Qué te dirá? ¿Empezamos? Empezamos, compañeros. Okay. Empezamos con la década de los 20. Perdón, de 1820 hacia adelante. O sea, 1830. Sí. O sea, esto sería después de lo que fue la Constitución de 1927 y después de las luchas que hubieron entre los liberales y los conservadores. ¿Ya? Ahí vamos a partir pusimos nosotros 1830, porque finalmente ahí se produce una definición del conflicto político que se había abierto en Chile, como también en América Latina, a partir de lo que se conoce como la cefalía monárquica de 1808, 1810 en América Latina, cuando el rey Fernando VII de España, el monarca, es aprendido por Napoleón Bonaparte cuando invade la península y se produce, ¿cierto?, tanto la captura del padre de Fernando VII como del mismo y son trasladados a Bayona. Y eso se genera el primer hito político en América Latina importante, trascendental, en la cual, ¿cierto?, se genera una cuestión en que tenemos que entender lo siguiente. Desaparece el rey y las colonias tenían una vinculación directamente con el rey más que con los reinos ibéricos. Y los reinos ibéricos también tenían una conexión fundamentalmente a través de la monarquía. La monarquía ibérica era un conjunto de reinos que todos tenían una vinculación directa y la vinculación que se daba era a través de la figura del rey o de la reina, en su caso, ¿no? Pero al desaparecer el rey, al quedar acéfalo la monarquía ibérica, la pregunta fue, ¿dónde reside entonces la soberanía? ¿Dónde reside el poder político? Y aquí viene la primera gran pregunta que no solo los hispánicos, los españoles, vamos a reducir el lenguaje para referirnos a España, los españoles, y qué pasa con los americanos. Los americanos no son los norteamericanos, son los americanos, los que, tal cual como se nombraban en ese momento a los habitantes de América, especialmente los que estaban bajo, ¿cierto?, el dominio del rey de España o de la monarquía española. ¿Quién posee la soberanía cuando el rey no está? La respuesta a esa pregunta va a dar
lugar a un gran movimiento político moderno, estrictamente moderno, pero basado fundamentalmente en un conjunto de ideas políticas que provienen de antaño, de tiempos pretéritos. Entonces, es interesante este punto. Pero antes de avanzar, quisiera hacer la siguiente precisión también. Hay una pregunta que nosotros nos podríamos también formular, pero ya no una pregunta como la que me estaba refiriendo, sino más bien una pregunta acerca de la actividad política anterior a 1810 en Chile. ¿Había actividad política durante el periodo colonial, por llamarlo, desde 1541 hasta 1810? ¿Había actividad política? ¿Se daba el conflicto político en la sociedad chilena o en la sociedad colonial chilena? La respuesta es sí, siempre ha habido política y siempre ha habido un poder político. Y ese primer poder político se estableció en territorio chileno a partir del proceso de invasión hispánica en la invasión europea a partir de 1541, ¿cierto? Cuando Valdivia y la hueste conquistadora llega a estos territorios y decide el conquistador, ¿cierto? Quedarse, ocupar el espacio, poblar, como él decía en sus cartas, poblar este territorio y fundar ciudades. Obviamente que este territorio no estaba vacío, estaba habitado. Habían comunidades de pueblos indígenas o indios o pueblos originarios, huilichis, picunches, etcétera, onas, alacalufes, bueno, toda la gente que vivía en este territorio, que son sometidos por estos conquistadores. Y ellos también, como pueblos, especialmente la gente de la tierra, los mapuches, que tenían una división territorial muy específica, también hacían política, tenían sus propias conflictividades, tenían sus propias formas de resolverlo. También eran comunidades que entraban en conflicto social y político que se resolvían a través de contiendas entre distintos grupos y así se desarrollaban políticamente, aunque nunca lograron los mapuches, a diferencia de los pueblos del Tahuantinsuyo, que sí lograron constituir una forma de organización política estatal. Los mapuches nunca, ¿cierto?, siendo el grupo más mayoritario, ¿cierto?, lograron conformar Estado, sino que eran agrupaciones, tribus distintas, grupos diferentes. Por lo tanto, la construcción del orden político colonial se inicia con los conquistadores que van a ejercer dominación sobre los habitantes, los conquistados, que van a pasar a ser los dominados, y sobre ellos se va a ejercer un poder político que a nombre del monarca se va a ejercer sobre ellos y sobre sus tierras, sus propiedades, sus patrimonios, etc. Pero aquí el acto político fundante es el cabildo que se realiza, ¿cierto?, según las crónicas, al pie del cerro Huelén, hoy día Santa Lucía, donde Valdivia, ¿cierto?, en un primer evento es nombrado gobernador por parte de la hueste conquistadora, es decir, los 151
más una mujer que era Inés de Suárez, van a nombrar y van a decidir que Valdivia sea gobernador de Chile, y eso lo remiten a través de actas hacia el Perú, y de ahí del Perú que vaya hasta España para que España ratifique al gobernador. Ese es el primer acto soberano, comillas, soberano, de un grupo de personas que decide constituir el poder político. De ahí queda constituido este poder político que a lo largo de 3 siglos aproximadamente va a regir el Reino de Chile, la Capitanía General de Chile, o Chile simplemente, como se denomina. Y al interior de esa constitución del orden político colonial, que posteriormente va a ser regido, establecido por una serie de normas que va a establecer la monarquía para la capitanía, y la capitanía a su vez va a estar bajo el dominio, bajo la supervisión, bajo el poder y la potestad del virrey del virreinato del Perú. Entonces, en ese sentido, va a ordenar. Durante todos los 3 siglos coloniales, aproximadamente se da una permanente conflictividad en torno al poder de los gobernadores, de los oidores de la Real Audiencia, etc. Hay ciertas conflictividades permanentes que se conoce poco porque no se hace la historia política de la colonia en términos de conflictividad, de grupos, rencilla entre los distintos conquistadores, entre los distintos élites que se van conformando de poder. Ahí comienza a constituirse una élite de poder que va a estar ligada a la monarquía, obviamente, y va a estar ligada a los grandes terratenientes, a los hacendados, primero los encomenderos y posteriormente a los estancieros y después a los hacendados a lo largo de los 3 siglos coloniales. Por lo tanto, hay actividad política. Yo creo que conozco un libro muy interesante que es de Néstor Mesa Villalobos, un historiador que tiene justamente un volumen, un libro que trata de la actividad política durante la época colonial. ¿Por qué quiero decir esto? Para que no se piense de que la política no existía antes de 1810 o de la primera junta de gobierno de 1810, sino que la política estaba. Y había un elemento que es muy interesante, que movía la actividad política durante la época colonial, que era una consigna que decía, viva el rey, abajo el mal gobierno. Y esta consigna siempre se refería a los malos gobernadores, que se exigía su destitución, su caída, su revocación, que tenía que ser alejado, etcétera, etcétera. Y había también otro elemento que viene bien importante dentro de la época colonial, que también estaba el juicio de cuenta, es decir, que después del gobernador saliente tenía que rendir cuenta de lo que había hecho, y muchas veces esos gobernadores salientes terminaron, ¿cierto?, encarcelados por un malos manejos, etcétera. Había actividad política. Pero la actividad política que se va a desarrollar a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX tiene que ver también con la mala gestión que hacía el gobernador de Chile en ese momento, García Carrasco, en la cual habían producido motines en contra de esa situación, sobre el mal gobierno, y por lo tanto había un deseo de cambio. Se había ido incunando al interior de la élite de poder un deseo de cambio de García Carrasco, porque lo consideraban un mal gobernante. Y esto es lo otro que quiero señalar, había una suerte de proto-sociedad civil, o una sociedad civil en movimiento, que se estaba gestando a fines de estos momentos coloniales, no solamente en Chile, sino que
era una presencia de un tipo de organización social que va a estar presente desde Nueva España, es decir, de México hasta Chile, pasando por los 4 virreinatos, es decir, por Nueva España, Nueva Granada, que es la Gran Colombia, como se conoce, ¿cierto? Lo que es el virreinato del Perú, donde estaba Chile, y cierto, y lo que es el más joven de los virreinatos, que era el virreinato de El Plata, donde estaba Buenos Aires. Y ahí se había ido constituyendo una, una serie de organizaciones que provenían también de España, producto del cambio del paso de los Austrias a los Borbones y la influencia francesa de una organización que se conoce como, y se llamaban las sociedades de amigos del país. Estas sociedades de amigos del país eran un conjunto de hombres que se organizaban, fundamentalmente hombres, eran esencialmente masculinas, la actividad política es esencialmente masculina, no incorporaba la presencia de mujeres, salvo que en raras ocasiones, que eran mujeres que pertenecían a la élite del poder, fundamentalmente, pero no había, ¿cierto? No era común que las mujeres participaran en la actividad política local, ¿no? Pero quiero llamar la atención sobre este elemento de la conformación de las sociedades de amigos del país, que son las primeras agrupaciones de hombres latinoamericanos o americanos que comienzan a pensar el país, comienzan a pensar la sociedad en que viven y comienzan a cranear, a planificar, a articular una serie de proyectos políticos o proyectos de mejoría política, de proyectos de mejoría social, de proyectos de mejoría económica para poder hacer que los reinos o las sociedades donde ellos vivían tuvieran mayor pujanza, tuvieran mayor desarrollo. Eran los primeros lugares donde se piensa la sociedad en cuanto futuro, en cuanto desarrollo propiamente tal. Y estas agrupaciones de la sociedad amigo del país se reunían en Chile, ¿cierto? O tenían un evento que era del Tribunal del Consulado, y en el Tribunal del Consulado se leían una serie de memorias, y en esa serie de memorias que se leyeron permanentemente a lo largo del finales del siglo XVIII hasta 1810, después continuaron, ¿cierto? Se leían cuáles eran las necesidades del reino, por decirlo, o las necesidades del país. Y ahí habían figuras como Manuel de Sala, Cosi Riveri, y una serie de otros sujetos que iban presentando memorias que eran verdaderos diagnósticos de la condición del país, de lo que era la hacienda, como se decía en ese momento, la hacienda. Digo esto porque eso revela que al momento de que se produzca la cefalía monárquica va a haber un grupo de hombres pensantes, va a haber un grupo de sujetos que están pensando el reino, están pensando cómo ayudar al rey, a la monarquía, a hacer que la colonia esta fuera más próspera o tuviera mayores desarrollos, incorporación de tecnología, formas de regadío, es decir, mejorías para el proceso productivo fundamentalmente, mejorar las condiciones de exportación del trigo y de ganado, que eran las principales actividades económicas durante el siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo evidentemente triguero, donde Chile vende trigo, exporta trigo hacia el virreinato del Perú, hacia Potosí, etcétera. El circuito comercial pasaba por ahí. Bueno, para no detenernos mucho en ese periodo, pero es que es interesante como para dejar claro de que había una actividad política previa al momento de la cefalía monárquica. Se produce entonces el tema de la apresión de los reyes de España, se produce la cefalía y se inicia dentro de España una respuesta. Si el titular de la soberanía es el pueblo, que
baja de... La teoría era bien especial, decía, era derecho divino, pero el derecho divino caía sobre los hombres en comunidad y esto lo trasladaban y se lo entregaban al rey. O sea, no era el derecho divino que caía directamente sobre el rey, sino que este caía sobre los hombres de una comunidad y especialmente ya señalaba una primera restricción, los hombres buenos, las leyes de Alfonso X, las partidas, ahí señala, ¿cierto?, que el poder, la soberanía, es decir, la capacidad y la potestad para decidir el orden político estaba en los hombres buenos, en los principales. En otras palabras, en las élites de las comunidades, en aquellos que detentaban el poder económico, el poder social, el poder cultural y también el político, y por lo tanto eran agrupaciones de pequeños hombres, no pequeños hombres, sino que numerosos, pequeños en número, los que tenían esa capacidad de ser considerados hombres buenos. Entonces, a partir de esa doctrina de la soberanía, en España se inicia este movimiento de juntistas, de formación de junta en diversos reinos para responder a la cefalía y que todas terminan, ¿cierto?, estableciendo la Junta de Gobierno Central de Sevilla. En América Latina pasa exactamente lo mismo, es un reflejo de lo que pasa en España, la creación de juntas de gobierno en diferentes lugares. Entonces, la primera junta de gobierno que se establece es en Quito, en Ecuador, después en Buenos Aires, en Chile, etcétera. Se va haciendo un movimiento juntista similar, que van a responder de la misma forma, ya que había una tremenda discusión que se va a dar en la época. El primer conflicto es que si los americanos tenían el mismo derecho que los otros de formar juntas de gobierno, porque ellos dependían del reino de la monarquía española. Entonces, la Junta Central de Sevilla consideró que ellos eran los que regían sobre América y que los americanos no tenían ese mismo derecho. Pero bueno, el asunto es que se resolvió para ir formando juntas de gobierno. Esa fue la primera pregunta que debieron resolver política moderna los americanos. Y los americanos respondieron que la soberanía residía en un cuerpo colegiado, en un cuerpo comunitario, que eran los cabildos. Y por eso se forma en 1810 este cabildo de Santiago, que es por invitaciones a los principales de la ciudad, y estos son los que deciden, ¿cierto?, revocar el mandato de García Carrasco y conformar a nombre de Fernando VII una junta de gobierno. Pero después de eso, ustedes saben, proviene todo lo que es el conflicto político de que se agudiza la situación con el regreso de una generación de gente que habían luchado por la independencia en España, América Latina, desde México hasta Chile, ¿cierto? Regresan una serie de jóvenes, fundamentalmente en el caso chileno, pongamos la figura de José Miguel Carrera, que vuelve con la intencionalidad de darle un movimiento mayor de formación ya de la nación chilena o de la patria o de un gobierno autónomo e independiente de España. Bueno, y ahí se genera todo el proceso en que va a terminar en una guerra, en la guerra de independencia. Las guerras de independencia son fundamentalmente el choque entre dos bandos que se constituyen, el bando realista y el bando emancipador, que son, por eso algunos autores han denominado esto como una verdadera guerra civil, en que se enfrentan algunos que querían la continuidad de la monarquía y de la dominación española y otros que querían la emancipación y la conformación del gobierno autónomo e independiente. Y eso es lo que se define entre 1810 o 1811, cuando comienzan la guerra propiamente tal,
hasta 1818, en el caso chileno, que con la batalla de Maipú se decide, aunque no se dé completamente, se termina con la guerra, porque después la guerra continúa hacia el sur, queda todavía Valdivia, Chiloé, etcétera, pero hay un primer término de esa situación que es el triunfo de Maipú y la constitución de entonces, y ahí viene una etapa que va a durar entre 1818 y 1830 o 1833 para algunos, que un historiador, Julio Hayes, denominó, ¿cierto?, el periodo de formación y constitución de la República, de la constitución y organización de la República. Y yo quiero, en vez de llamarle república, quiero decir que ahí se discute durante el 18 al 30, es decir, durante 12 años, se discute, se lucha, se disputa, hay una controversia, hay un conflicto para dar origen al orden político. ¿Cómo se constituye ese orden político? Cabe señalar que a lo largo del periodo de las guerras de independencia o de las batallas, de los distintos momentos bélicos, se están organizando bandos y hay bandos al interior de los grupos de los patriotas, llamémosles patriotas, hay, ¿cierto? También en el bando realista, ¿cierto? Hay grupos que buscan lograr, ¿cierto? Conservar el orden colonial o monárquico, modificado, un orden monárquico, si ustedes quieren, constitucional, o con estos elementos monárquicos, o con elementos liberales, etcétera. Hay toda una lucha. Y hay un elemento que quiero llamar la atención. Siempre en la independencia se presenta como un elemento revolucionario. Sí, lo es, porque es un cataclismo. Piensen ustedes que la revolución política que implica la emancipación da origen, ¿cierto?, a la destrucción de los 4 virreinatos existentes en ese momento, que ya él lo nombrado, Nueva España, Granada, Perú y del Plata, se destruye y emergen de ese proceso político, emergen 20 naciones o 20 países o 23 países, solamente quedando en dominio de España algunas islas del Gran Caribe y especialmente Cuba hasta 1898, cuando se produce el proceso de emancipación colonial cubana, que es la última independencia de la región, junto con Puerto Rico, etc. Ese es otro proceso. Pero lo que quiero decir es que la eclosión explosiva, la balcanización que se produce en el orden político imperial colonial hispánico es tal que surgen, como he dicho, 23 aproximadamente repúblicas, desde México hasta Chile, pasando por Argentina, se crea Bolivia, está Paraguay, Uruguay, ¿cierto? Perú, Ecuador, Colombia se divide en Venezuela, más los centroamericanos, Guatemala, El Salvador, etcétera. Hay la creación de estados modernos. Ahora, el orden político, ¿cómo se va a constituir ese orden político? El tema que rondaba en las mentes de todos los emancipadores es la creación de la república. Y bajo la influencia de el liberalismo anglosajón. Por eso, gran parte del periodo que digo, del 18 hasta adelante, si bien es cierto, había comenzado en 1812, también se va a traducir en este artefacto político tan moderno que son las constituciones. Y por lo tanto, bajo la influencia norteamericana de hacer constituciones escritas para establecer el orden político nuevo, el nuevo orden político republicano.
pero no necesariamente, no necesariamente democrático, sino que vamos a establecer la república. Es decir, vamos a establecer un Estado que tenga una división de poderes, que ejerza cierto sobre un territorio, sobre una población y que dote a esa población, que va a ser llamada nacional, de una identidad colectiva, de una identidad que nos haga diferente a la identidad que tenían los del Plata, es decir, los que van a pasar llamados argentinos, o los peruanos, o los bolivianos. Vamos a crear artificialmente la nación. La nación es una creación artificial a partir de un discurso que las élites que se van a hacer cargo del poder político van a construir a lo largo de todo el siglo XIX para darle identidad política. Nosotros podríamos perfectamente ser una sola unidad de americanos, porque así éramos, americanos, y que teníamos estas diferencias regionales, pero no necesariamente identitarias nacionales, en la cual no se hizo ninguna distinción entre las diferentes agrupaciones que vivían en el país, sino que a todos se les dijo son nacionales. Y eso uniformó. La nación es única e indivisible. Entonces también eso era la parte de la conformación del Estado. Pero esto entonces se hace pensando de que hay que hacerlo a través de constituciones escritas, y por eso ahí está la Constitución de 1818, la Constitución de 1823, la Constitución de 1827, la llamada federalista, la Constitución moralista, que es anterior a la federalista, y finalmente la Constitución liberal de 1829, que va a dar origen, ¿cierto?, y va a ser la razón de la disputa de una de las tantas guerras civiles que estallan en el periodo, la Guerra Civil de 1829, que posteriormente va a constituirse en el orden político que se establece en la Constitución de 1833. Ahora, cabe señalar que la mayoría de estas constituciones políticas no tuvieron discusión soberana, o tuvieron muy escasa discusión soberana, en la cual, ¿cierto?, no necesariamente en estas discusiones soberanas participaba todo el pueblo, porque ya pesaba sobre los que tomaban, los dirigentes, los que conducían el proceso, esta idea de que los que debían participar eran solamente aquellos que eran considerados hombres buenos. O sea, los principales, las élites de poder, los cabildos que habían partido, ¿cierto? Y por eso recordaba 1541, o el periodo, el momento en que el cabildo, todos reunidos, los 151 hombres, más la mujer que eran parte de la hueste conquistadora, deciden nombrar en un acto democrático, ¿cierto? Nombrar a Valdivia como gobernador. Eso se va diluyendo a lo largo de los 3 siglos coloniales y se va aristocratizando los cabildos. Yo tengo una tesis contraria a la que ha planteado en algún momento Gabriel Salazar con respecto de que los cabildos eran expresión de una participación directa de los de abajo, de los sectores populares, campesinos, de los espacios urbanos pequeños, villorrios, que existían a finales del siglo XVIII en Chile, que no eran ciudades propiamente, pero eran pequeñas aldeas, pequeñas. La única ciudades que se podían llamar así eran simplemente Concepción, algo Santiago, algo Valparaíso y La Serena. El resto de las ciudades que se habían fundado a lo largo del año 1750 en adelante, como la parte de la política de poblaciones de los Borbones, reunía muy poca gente, eran más bien aldeas que no lograban constituirse en un espacio urbano para la constitución del sujeto ciudadano urbano, propiamente tal. Bueno, pero los cabildos son organizaciones que estaban presentes en la época colonial, pero estaban dominadas
dominada, gestionada, ¿cierto?, directamente por los principales del reino y de la localidad, del espacio local, los hacendados, los terratenientes y algunos mercaderes, pero no necesariamente el pueblo llano, ¿cierto?, los de abajo, ¿cierto?, los sectores populares tenían expresión en esos cabildos. Por lo tanto, siempre el cabildo fue una expresión, como bien dicen algunos historiadores, como Julio Alemparte, que tenía elementos democráticos en cuanto a las decisiones que se tomaban, vinculantes, pero eran reducidos en cuanto a la participación. Eran pequeños grupos los que tomaban decisiones, y eso se traslada también a los momentos de constitución y nombramiento de los primeros representantes. Los representantes que llegan al Parlamento son expresiones del poder local de cada una de las provincias o de cada uno de los departamentos, de los corregimientos, etcétera. Entonces ya tenemos ahí una suerte de pirámide que se va conformando de una élite en el poder y una élite de poder. Y la élite de poder son los grandes terratenientes y mercaderes que dominaban el proceso social y político chileno. Entonces, al interior de esto se van dando estas dos conflictividades. La política, y yo quiero llamar la atención en ese sentido, la política siempre es conflicto. Y el conflicto en cual grupos de la comunidad tienen intereses distintos y tienen proyectos diferentes que van a luchar para poder obtener el poder político, para poder organizar de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su visión de las cosas, a su cosmovisión, la sociedad como también la república. Y la república se debatía entre grupos que eran más bien tradicionalistas, que eran más bien grupos conservadores, que también hay que preguntarse qué es lo que querían conservar. También hay toda una discusión acerca de lo conservador. Y también, porque uno podría decir, Andrés Bello, por ejemplo, para nombrar, es un conservador, indudablemente que es un conservador, pero también es un moderno. ¿Ah? Entonces, es interesante esa dualidad que se presenta, un conservador moderno. Y había otros liberales modernos o liberales conservadores. Entonces, hay que ir matizando toda esta conflictividad que se va dando. Pero en 1829 se da una constitución liberal que tenía una concepción distinta de la organización de la República, que buscaba tener una descentralización, no buscaba la jerarquización ni el poder jerárquico, sino más bien un poder esparcido en la comunidad, no centralista, no solamente dominado por la ciudad de Santiago, sino que era una forma de pensar el poder disperso. Era una forma de pensar, ¿cierto?, la forma de organización política con la participación de muchos grupos, e incluso con la posibilidad de que participaran también los sectores populares en esa construcción, con mucho más actividad, entonces, de esos sectores. Pero finalmente eso se decide en una guerra civil, y en la cual los sectores más conservadores, los que eran conservadores porque tenían una perspectiva, que yo creo que esto es lo fundamental, tenían una perspectiva más bien autoritaria de la configuración del Estado y la configuración de la República. Más bien ellos buscaban tener una figura fuerte. Era la tradición de los gobernadores, era la tradición de un ejército único, centralizado, que tuviera, ¿cierto?, la capacidad de imponerse a los demás. Entonces, ese orden se queda constituido con la definición de una guerra civil. Y quiero llamar la atención en este punto. La sociedad chilena no ha sido una sociedad donde los conflictos políticos se hayan resuelto a través de contiendas pacíficas. No. La violencia política
es algo permanente en la sociedad chilena, donde la violencia política, ya sea de los dominadores o de los dominados, siempre se ha hecho presente para resolver una serie de querellas políticas y querellas históricas a lo largo del tiempo. La violencia ha sido, como bien dice Carlos Mar, la partera de la historia en Chile, la cual ha dado lugar a la constitución de un orden político. Y la guerra civil de 1829, 1830 va a dar origen al primer orden político estable que se logra en Chile a partir del proceso de emancipación, que es el orden que se va a establecer en la Constitución Política de 1833, que va a durar hasta 1925, fundamentalmente, que se va a modificar la Constitución de 1833 y se va a establecer la Constitución de 1925. Pero a lo largo de ese periodo, lo que a mí me quiero resaltar es que se establece la República, un Estado centralizado, un Estado-nación único, un Estado dominado por una élite poderosa, una élite terrateniente que extraía sus recursos de la explotación de los campesinos, de aprovechando todo el proceso de exportación hacia el exterior de trigo, etcétera, o de las primeras explotaciones de minerales, todo el boom económico que se vive en lo que se conoce como la República Conservadora, los 3 decenios de la República Conservadora, entre 1830 y 1861. Esa es una república que se ha nombrado, ¿cierto?, incluso por algunos politólogos como Arturo Valenzuela, que nombra a ese periodo como el periodo de la democracia oligárquica. Y yo digo simplemente que es un régimen autoritario, presidencial, con un hombre fuerte, con un gran elector, que el presidente es el que designa a su sucesor después de estar 10 años en el gobierno, porque eran procesos que se podía, duraban 5 años y se reelegían, y después de esos 10, ¿cierto?, el presidente saliente nombraba al siguiente, y así durante hasta 1861, cuando se produce ya un conato o una nueva guerra civil. Hay una guerra civil en 1851 y después en 1861, en que provoca, ¿cierto?, la modificación de ese régimen político, y pasamos de una república conservadora autoritaria, pasamos a una república liberal autoritaria, excluyente. ¿Qué es lo que significa esto de excluyente? Yo había dicho en la vez pasada que la democracia era una fundamentalmente entendida en ese periodo como la expresión de que los hombres puedan votar para elegir el gobierno, para constituir el gobierno. Por lo tanto, el elemento central para decir, como dice Valenzuela, que es una democracia oligárquica, era que había un grupo pequeño de hombres que votaba. Y se establecieron reglas institucionales, por eso las reglas que se establecen, las normas jurídicas que se establecen son fundamentales para comprender el fenómeno democrático. Y en ese momento se establece de que solamente pueden votar los hombres mayores de 21 años, si son mayores de 21 años, si son casados, y mayores de 25 años si son solteros. Había una diferenciación en el hecho de que parecer que los hombres casados de 21 años eran más responsables, comillas, que un hombre soltero de 25. Y por lo tanto se establecía que esa era primera restricción, la edad. Y la condición, soltero o casado. Luego se estableció también de que una de las condiciones fundamentales es que esas personas que podían votar tuvieran patrimonio. Es decir, que estuviera ligado esa condición de hombre casado o hombre soltero a un patrimonio
expresado ya sea en dinero o en propiedad. Es decir, todos los propietarios, grandes propietarios, podían votar. Y los medianos y pequeños propietarios, tal vez no, si su propiedades no reunían las condiciones de cuantía que la ley establecía. Por lo tanto, ustedes pueden pensar que en una sociedad donde la propiedad se había concentrado en un pequeño grupo de personas, la gran cantidad de individuos que quedaron fuera de la participación política por esa cláusula, por esa regla, eran muchos. El 95% de la población quedaba fuera de la posibilidad de participar eligiendo. Y después se establece, además de la propiedad, el patrimonio, ¿cierto? Se establece la condición de que tenían que saber leer y escribir. O sea, nuevamente, en una sociedad que era altamente analfabeta, donde el conocimiento de la lectoescritura solamente era aproximadamente de un 10% o menos, quedaba toda la población fuera. Esas son reglas que se establecieron solo con la condición de excluir a la gran mayoría de la población de los asuntos de público, de lo que es justamente una república. La república es cosa pública y por lo tanto se le excluía de la participación de las decisiones a la mayoría del país. A la mayoría del país. Y por lo tanto, la construcción del orden político quedó reducida a un 5% de la población, es decir, a la élite de poder, a la élite económica, social, cultural, muchas veces letrada. Pero esa es la que se hizo, la que construyó, y obviamente, ¿cómo construyeron el orden? Lo construyeron como ellos conocían, y aquí viene el elemento. No lo construyeron pensando en una república liberal, en una república moderna. Sí, la máscara era, el exterior del asunto era moderno, pero lo interior era profundamente conservador y tradicional, más que conservador, tradicional, porque construyeron el orden político a imagen y semejanza de la hacienda. Las haciendas que se habían ido constituyendo a lo largo del siglo XVIII eran grandes propiedades donde en la jerarquía, en el punto principal, estaba el señor hacendado y todos dominaban hacia abajo. Y por lo tanto, todos obedecían al hacendado. Aquí, y quiero decir esto, hay toda una introducción de lo que fue la idea de que Portales, yo aquí es la única vez que voy a nombrar a Portales fue el creador del orden político. Eso es un mito, es una creación, es una imaginación de algunos historiadores de fines del siglo XIX, especialmente los historiadores conservadores, donde sin duda Francisco Antonio Encina tiene una gran responsabilidad en la creación de la figura portaliana, ¿no? Pero Portales no es nada. Portales era un mercader que le interesaba un orden político, efectivamente, pero no es el que va a formar y constituir el Estado. El Estado en Chile lo constituyen los grandes hacendados. Esos son los que constituyen. Y voy a sostener esto también en la siguiente idea. El orden que se construye en Chile a partir de 1830 es un orden republicano que tiene un elemento que es fundamental para entender la construcción autoritaria del poder y que excluye y posterga la democracia y posterga por ende la participación soberana de los sectores populares, y por eso digo que se expropia y se expropia durante un siglo. Hay historiadores que yo siempre he discutido con ellos, que están profundamente equivocados. El orden que se crea es autoritario, pero no liberal. Aquí se habla siempre del liberalismo y después en el 1861 el liberalismo, etc.
No, en Chile lo que predomina es una hibridez. Siempre el orden político chileno ha sido una cosa híbrida, en la cual hay un elemento, ¿cierto?, que puede ser liberal y un elemento que es autoritario, o puede ser elementos que sean democráticos con combinaciones con elementos autoritarios. Esas dos tendencias se van a empezar a gestar y a movilizar a lo largo de este periodo que estamos señalando. Y en este caso, ¿cierto?, no es el orden liberal anglosajón que el que lo constituye a partir de 1830 o 1833 en adelante, sino que es el orden fisiocrático. Yo no sé si la mayoría de los que me están escuchando conocen el fisiocratismo. El fisiocratismo es una corriente de pensamiento económico, político-económico, que surge en el siglo XVIII en Francia, articulado por un grupo de personas que tenían como mentor el François Quesnay y entre otros Turgot y otros ministros que fueron ministros de los Borbones. ¿Y qué es lo que proponían fundamentalmente? Centralización en lo político, centralización en lo económico y libertades económicas. Y el orden político chileno siempre ha sido igual hasta el día de hoy. Mucha libertad de mercado, pero con una dictadura militar, ¿eh? O con una democracia autoritaria, o una democracia pactada, una democracia limitada. Es decir, está claro que ese orden, el que aún se mantiene, el orden de los fisiócratas. ¿Y dónde uno puede descubrir aquello? Si ustedes van y podemos hacer el ejercicio de leer algunas de las tantas memorias que se presentaron en el Tribunal de Consulado, ahí se aprecia claramente de que el pensamiento político que predominaba no en los hombres que hacen las guerras bélicas de la independencia, sino aquellos hombres que se hacen cargo de la organización del Estado, de la República, son de pensamiento fisiócrata. Y los fisiócratas son partidarios de un orden político autoritario, absolutista, pero con libertad económica. Por eso una de las principales medidas que se adopta es la libertad del comercio, y que después sí prosigue durante el siglo XIX y después se extiende, pero siempre con un Estado poderoso, muy, muy poderoso en términos de su ejercicio del poder, pero sin participación de la gran mayoría, siempre de grupos pequeños, que se van integrando posteriormente con la 1851, es la represión del Estado, de la Guerra Civil del 51, es contra las tendencias liberadoras de los movimientos de 1848, 1800, de la sociedad de la igualdad. La sociedad de la igualdad es uno de los primeros movimientos que buscan democratizar el Estado, pero es aplastada, es golpeada, es encarcelada, sus dirigentes, etcétera, es derrotada. ¿Por qué? Porque no se perseguía que estos grupos pudieran integrarse. Pero en 1861 cambia la orientación porque entran nuevos grupos de poder, que son los mineros del norte, que son los mercaderes que se han ido constituyendo, son grupos de sectores medios ligados justamente a la administración del Estado, etcétera, o se van apareciendo nuevas articulaciones, que son los artesanos, por ejemplo, que van constituyéndose como sujetos que quieren participar políticamente, y se abren algunas compuertas para que ingrese un pequeño grupo de personas, hombres, también a participar en política, pero siempre no más allá del 7% de la población. El 93% de la población queda excluida de la participación política. Por lo tanto, pensar que durante el siglo XIX Chile tuvo algún tipo de fórmula democrática para el desarrollo de su
proceso político es totalmente equívoco. Esto de nombrar como democracia oligárquica es un intento de demostrar que la democracia se estaba constituyendo, sí, pero excluyendo a la gran mayoría, pero con una total conciencia política de la exclusión. Es decir, acá las élites de poder tomaban decisiones y la construcción de aquello excluyendo justamente a todos los demás. Ese es el tema. Había censura, había restricciones en muchos momentos restricciones de la libertad de expresión, habían restricciones para la libertad de reunión, como lo que pasó con la sociedad de la igualdad, que se intervenían en sus reuniones, se tomaban detenidos a sus dirigentes. Había una suerte de criminalización de la actividad política que venía y se promovía desde otros sectores que no fueran los sectores políticos de la élite. Entonces, cuando esto ya caía en sectores populares o sectores de grupos medios urbanos, ya el Estado intervenía reprimiendo aquello. Entonces, en ese sentido, el orden político que se construye en 1830 puede haber cambiado en esto que hacen los historiadores, la República conservadora, la República liberal y posteriormente la República semiparlamentaria de 1891 a 1920, pero el Estado es el mismo, un Estado centralista, autoritario, con restricciones poderosas, con creación incluso de articulaciones que podrían permitir, por ejemplo, las reformas liberales eliminan la condición de patrimonial del voto, pero establecen y exigen, ¿cierto?, el saber leer y escribir. E incluso esto va a dar lugar a una serie de manipulaciones de la voluntad popular. Por ejemplo, se ha estudiado y se conoce perfectamente que a los campesinos o a ciertos sectores políticos urbanos, para apoyar ciertas candidaturas, se les enseñaba a hacer una mosca, hacer una raya, hacer una grafía, que era como la firma del sujeto para demostrar que sabía leer y escribir. Lo cual era todo una falsedad, porque era una manera de conseguir la manipulación del voto. Es decir, siempre el voto fue manipulado durante todo el siglo XIX. Siempre fue evitado que el voto, el sufragio, fuera una expresión de la voluntad popular. E incluso en 1871, si no me equivoco, hay un intento de un grupo de mujeres en Quillota o San Felipe, una de las dos ciudades, que deciden ir a votar, porque no había una restricción que dijera que las mujeres no podían votar, sino que ellas interpretaron que la Constitución decía que votan todos los chilenos y ellas se sentían incluidas dentro del concepto de chileno y fueron a votar. Y fueron a votar por el candidato presidencial de ese momento, que era Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena. Y cuando llegaron a votar los que estaban ahí en las mesas, tuvieron una gran dificultad de aceptar o no, porque ellas decían, somos chilenos, nosotros somos chilenas, y aquí dice chileno, no dice que están excluidas las mujeres. Bueno, eso dio lugar, fíjense ustedes, dio lugar a que se vinieran, ¿cierto? O yo digo siempre esto, viajaran rápidamente a Santiago todos, los parlamentarios y toda la élite, y decidieran, ¿cierto?, establecer que las mujeres no estaban incluidas en el concepto de chilenos. Y por lo tanto se creó un concepto que decía, no pueden votar las chilenas, las mujeres no tienen derecho a voto. No tienen derecho a voto. Para que vean ustedes entonces que cómo se expropiaba la soberanía popular. Cómo, ¿cierto?, la idea de que
la cefalía monárquica se había resuelto a través de la devolución o el regreso del poder, de la potestad, de la soberanía al pueblo, y que el pueblo eran todos los que conformaban la comunidad, pero ya en las siete partidas ya había esta restricción de que eran solamente hombres buenos, y por lo tanto se reducía el conjunto de personas que participaban. Y luego, ¿cierto?, esto se mantuvo. Y por lo tanto, democracia electoral, aunque fuera democracia electoral, era reducida solo a una élite que no era más del 5%. Pero sí hay cosas importantes que entre 1880 o 1850, 1860, pero fundamentalmente de 1880, cuando el proceso de modernización oligárquica comienza a dar, digamos, comillas, resultado, y comienza a expresarse la modernización del país y la conformación de grupos sociales nuevos, como especialmente los grupos trabajadores, proletarios, y comienza la organización de estos sectores, y estos sectores comienzan una lucha política por sus propios derechos, por el derecho a sociales, por derechos económicos, derechos culturales, o a resolverlo de forma interna a través de la creación de sociedades mutuas, de sociedades de resistencia, de escuelas, de teatro, es decir, buscando esa movilización social desde los de abajo, de la sociedad civil, ¿cierto?, que es distinta. Fíjese usted que la organización social que yo decía que era tan importante en el siglo XIX, que era la Sociedad de Amigos del País, se transforma a partir de 1830, 1831, en la Sociedad Nacional de Agricultura. En la Sociedad Nacional de Agricultura, que dura hasta el día de hoy. Y esa organización es la organización más antigua de la sociedad civil, del poder. Y fíjense ustedes que durante gran parte del siglo XIX, el 80% se calcula, el 80 o el 70 o el 70-80% de los diputados del Parlamento, como también del Senado, senadores, pertenecían a la Sociedad Nacional de Agricultura. Eso refleja la extensión de este poder social en el poder político, en el Estado, y desde el Estado la configuración de lo que yo siempre he llamado el poder infraestructural, que es la capacidad que tiene este Estado, ¿cierto?, de estar presente tanto en distintos ámbitos de la sociedad propiamente tal. Esta es una sociedad con un Estado poderoso que también tiene la capacidad de extenderse territorialmente, porque es un Estado que hace la guerra, o sea, es un Estado violento a través de varias guerras civiles internas, 1830, 1829-30, 1851, 1861, 1891, son guerras civiles para dirimir conflictos entre élites, no de los sectores populares. Es una guerra entre las élites de poder que definen cuestiones, pero también es una guerra expansiva, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana para definir el dominio del Pacífico, la guerra, ¿cierto?, del Pacífico para el dominio del territorio del norte, de la incorporación, ¿cierto?, de Tarapacá y Antofagasta, como, ¿cierto?, las grandes terrenos y territorios que permiten a Chile hacerse de la riqueza del salitre. Hacerse es una forma metafórica de decirlo, pero porque la propiedad del salitre está en manos de las compañías fundamentalmente inglesas, etcétera, pero este es un Estado, como bien dice Góngora, guerrero, que se hace en la guerra.
Pero este no es un Estado que se hace en la guerra recién ahorita, en 1830, sino que es un Estado guerrero desde 1541 en adelante. Y a eso agréguenle ustedes 1880, cuando comienza la ocupación del Gualmapu, que es un conflicto que tenemos hasta el día de hoy. Ese es un Estado expansionista, pero un Estado fuerte, autoritario, restrictivo, excluyente y criminalizador de cualquier movilización social desde abajo. A partir de 1880 comienza no solo la organización de los sectores populares, proletarios, etcétera, sino que viene también el Estado los reconoce o los observa como una amenaza y los castiga y los reprime y viene la grandes matanza hasta 1907, incluso hasta 1925, La Coruña, ¿no? Es decir, esto es un Estado violento, pero no un Estado democrático. Es un Estado que busca, ¿cierto?, controlar totalmente a la población a través de la organización política fortalecida, autoritaria, pero al mismo tiempo en esta contradicción, esta habilidad de dejar hacer, ¿no? El laissez-faire, que se impone fundamentalmente a partir de 1860, con el liberalismo económico de Courcelles-Senill y todo ese grupo que se abre al comercio exterior, etc. Entonces, esta combinación entre lo autoritario y lo liberal es lo que ha caracterizado este periodo que hemos resumido, porque no hemos ahondado profundamente en ese periodo. Pero quiero decir que el siglo XIX para mí es... El siglo XIX, en resumen, tiene una particularidad. Primero, la élite de poder, o las élites de poder, pequeñas, grandes, que se van constituyendo a lo largo del siglo, tienen que ir resolviendo un tema. El tema es el Estado. La gran preocupación de la élite de poder durante el siglo XIX es la creación y formación y estabilización y solidez del Estado-nación. Esa es la gran tarea que se deben preocupar. No era por eso ellos postergan la democracia. La democracia, incluso durante la discusión de los 1830, de los libertadores, muchos decían, mire, la democracia hay que postergarla, porque primero hay que educar. Incluso Simón Bolívar lo decía, hay que educar, hay que formar, hay que preparar al pueblo para que ejerza la democracia y por lo tanto hay que postergarle y mientras tanto tenemos que tener un poder autoritario o un poder sólido. Nosotros tenemos que hacernos cargo de conducir este proceso. Entonces siempre postergando. Y en Chile se iba postergando. En Chile ni siquiera se tomaban diríamos, se tomaban el tiempo para decir que la querían postergar. Simplemente no estaba dentro de sus horizontes de los hombres que tenían el control del poder esa idea de que había que extender la democracia a otro grupo. Entendía la democracia nuevamente, insisto, como el derecho al sufragio y a la participación de la elección del gobierno. Habían luchas por la libertad de expresión, hay todo un desarrollo del periodismo, distintos grupos nacían, surgían, desaparecían múltiples periódicos en la cual se daban a conocer las opiniones, pero era también sectores que no llegaba a todos, porque había un gran analfabetismo, pero había un elemento que era interesante. Por ejemplo, en el caso de los sectores populares, de los sectores
proletarios, de los sectores trabajadores, comienza a desarrollarse lo que es la prensa obrera, la prensa proletaria, la prensa popular. Existían los diarios populares. Había mucha prensa. Entonces uno se pregunta cómo existía esa posibilidad si había prensa, pero no había lectores, porque la mayoría no sabía leer. Entonces aquí viene un elemento que es muy típico de América Latina, un rasgo característico de la cultura latinoamericana, que es la oralidad. Entonces había un compañero o compañera que sabía leer y este le leía a los demás. Oralidad. La cultura latinoamericana siempre ha sido oral. Y lo conversábamos recién antes de comenzar esta sesión. Y el otro elemento, la hibridez. Y eso, la hibridez, la mezcla de elementos modernos con lo tradicionales, es lo que es propio de lo que Bolívar Echeverría, un pensador ecuatoriano, mexicano, desgraciadamente y lamentablemente para el pensamiento crítico ya fallecido, él hablaba del barroco, el barroco latinoamericano. El barroco latinoamericano es aquella expresión en que muestra cómo todo se entreteje, se entrelaza, se mezcla, se revuelve, el revoltijo de las cosas. Si uno analiza las cosas, el revoltijo, por ejemplo, es muy típico de este barroco latinoamericano, es el hecho siguiente, por ejemplo. Se establecen las constituciones políticas en los derechos del ciudadano, pero el ciudadano no existía. El ciudadano era imaginario. Fernando Escalante, que es un historiador y un sociólogo, si no me equivoco, mexicano, tiene un libro que es extraordinario para explicar el caso mexicano, pero se puede extender también para el caso chileno y otros. La ciudadanía imaginaria. Los ciudadanos imaginarios. Se nombraban los derechos de los ciudadanos, pero estos no existían, pues. No estaban presentes. ¿Ah? Era como hay una otra historiadora, en este caso boliviana, que habla de la ciudadanía clandestina o la ciudadanía invisible. Los ciudadanos que nos muestran las constituciones políticas en América Latina, que está llena de constituciones, y Chile por lo menos tiene a lo largo de este periodo una, pero antes había tenido otra, son ciudadanía imaginaria, derechos imaginarios, porque los derechos reales, efectivos, solamente pertenecían a la élite de poder. Las repúblicas son una imaginación retórica, discursiva, que tiene elementos prácticos, pero son mínimos. Entonces, el orden político que se construye en este periodo es un orden político que está basado en la expropiación de la idea de la soberanía popular, la negación de la democracia y la constitución de repúblicas fuertes y con derechos sociales, derechos políticos ciudadanos imaginarios. El único derecho político existente, y esto es interesante, fue la milicia. El Estado requería convertir a los nacionales que fueran también militares. Y por eso, a comienzos del siglo XIX, se forman las Fuerzas Armadas, la organización de las Fuerzas Armadas propiamente tal, se crea, ¿cierto?, la escuela militar, se organiza la Marina, y en caso de que estas dos no resultaban, se crea la Guardia Nacional, y donde se reclutaban los hombres que tenían que servir a la nación. En ese sentido sí tenían derechos y obligaciones los hombres nacionales, servir para poder participar en las distintas guerras que el Estado se proponía, o la élite política de poder se proponía. Entonces, en ese sentido, la democracia
no tiene expresión durante el siglo XIX y comienza estos procesos de democratización o movimientos democratizadores. Uno de los primeros es, como ya lo he dicho, la sociedad de igualdad, y luego, ¿cierto?, el movimiento social popular de proletarios a partir de 1860, 1880 en adelante, que va a dar lugar al gran proceso político, y esto lo vamos a tocar en la próxima clase, ya que entramos en el siglo XIX, que es la gran rebelión del electorado. Ese es el momento clave de la historia política de la democracia en Chile, que es la rebelión del electorado de 1920. Y por lo tanto, paramos acá y dejamos abierta para entrar de lleno en el siglo XX. Gracias por la escucha. Gracias a usted, compañero, nuevamente le damos los parabienes por esta maravillosa clase de política que nos dio hoy día. Y aquello, digamos, que algunos recordar lo que vagamente nos enseñaron en el colegio. Porque, sí. Ya vagamente digo, porque lo que yo sé de historia lo aprendí por mi cuenta, pero si me tuviera que remitir al colegio tendría que ver o leer lo que dijo Encina y Villalobos y no salir de ahí. Así que muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a ustedes y espero que todos los compañeros y compañeras que han logrado seguir esta clase puedan presentar sus preguntas. Mira, yo creo que sería bueno, José, que pusieras en mi correo electrónico para las próximas ediciones, para que ellos quieran consultarme cosas, lo puedan hacer para establecer un diálogo con los, comillas, alumnos o estudiantes que estén escuchando en esa calidad de estudiantes estén escuchando estas clases. Y así yo poder entregar también a través de eso algunos textos para que ellos les queden más, profundizar algunos de los conceptos que yo he señalado. Por ejemplo, yo tengo un texto sobre la postergación, que es un texto de 40, 50 páginas sobre ese periodo, la postergación de la democracia en Chile y la expropiación de la soberanía popular, que yo se los podría hacer llegar también a las personas que quisieran leerlo, que es sobre este periodo. Y otros textos que pueden ser de utilidad para complementar lo que estamos diciendo acá de manera oral a través de un escrito de carácter ilustrado, podríamos decir. ¿Te parece? Usted lo dijo, compañero, tenemos una cultura de oral. Me lo dijo en privado antes y lo dijo también en el programa, sí. Así es. Ya, compañero, nos vemos el próximo miércoles. Ya. Los vemos el próximo miércoles, gracias a todos, y seguimos el próximo miércoles ya con la rebelión del electorado de 1920 y la inauguración de los regímenes políticos más democráticos que otros. Bueno, en todo caso yo tengo que pasar un aviso económico. El viernes habría un programa dedicado a los pobladores, en el cual creo que en el primer capítulo se va a analizar la gran problemática que tenemos en este momento, que son los cobros de la energía eléctrica. Así que el viernes a las 8:30 creo. Así que estén atentos a ese programa y ojalá también lo puedan ver con la misma calidad que la que estamos hoy día. Y siguen enviando saludos. Ya, compañeros, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.